Gracias, doctora Arilla. Yo creo que lo ha dicho prácticamente todo sobre la infección osteoarticular. Es un problema serio, difícil de tratar y que lo que requiere fundamentalmente es un trabajo en equipo, que es algo que le gusta decir mucho al doctor Gutiérrez, una comunicación precoz entre los cirujanos, entre vosotros, el laboratorio y los internistas y especialistas en enfermedades infecciosas. La verdad es que el tema es muy amplio e incluye dentro de la patología infecciosa osteoarticular lo que veis ahí: osteomielitis, artritis séptica, infección del sirio quirúrgico o de la herida quirúrgica, infecciones de la piel y partes blandas y, por supuesto, comentar la profilaxis antibiótica. No sé si en los 2 días nos va a dar tiempo a cubrir todo, pero sí los temas fundamentales. Y hoy me quería centrar fundamentalmente en la osteomielitis. Tengo 30 diapositivas, algunas se pasan rápidamente. Yo creo que hay mucha información. He intentado, aunque sea de forma, que la información, transmitirla de forma clara y precisa. Y si no me decís lo contrario, os pasaré la presentación, como hice la otra vez con la de osteoporosis, y por supuesto cualquier duda o pregunta pues la podemos comentar cuando queráis. Siempre que se habla de osteomielitis se refieren en todas partes a las 2 clasificaciones fundamentales. La primera, que es la clásica de Van Boegel, que se ha publicado en revisiones desde que apareció por primera vez hace ya muchos años, y clasifica las osteomielitis según la duración, en aguda y crónica, y según el mecanismo de producción, que fundamentalmente distinguen 3, por contigüidad o proximidad: la osteomielitis hematógena y la que se asocia a insuficiencia vascular. Esta última, la clásica, es la que vemos en pacientes diabéticos. La hematógena se ve fundamentalmente en niños y en ancianos, fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Afecta a huesos largos y a la columna vertebral fundamentalmente, y supongo que por la rotación que hacéis por el Hospital de Niño Jesús veréis casos de osteomielitis hematógena. Y la osteomielitis por contigüidad, secundarias a traumatismos, a intervenciones quirúrgicas, a la colocación de prótesis articulares y a la proximidad con úlceras de decúbito, son las que con más frecuencia vemos en esta institución y sobre las que me centraré fundamentalmente en la presentación de hoy. La otra clasificación que se cita en todas las publicaciones es la de Cierny, que es un artículo clásico, y que realmente la diferencia con la de Van Boegel, que también se dice en todos los artículos, es que dependiendo del tipo de osteomielitis, que distingue 4, lo que tiene importancia es que determina un poco el pronóstico y el manejo. Este es el artículo republicado hace unos años, el artículo original, y estas son los 4 tipos de osteomielitis que están resumidos en la siguiente tabla. Según el tipo anatómico se distinguen 4: osteomielitis medular, superficial, localizada o difusa, que como su nombre indica, pues se entiende cuál es su extensión, y luego en función de la clase fisiológica o de las características del huésped se distinguen 3 grupos: cuando el huésped es normal, cuando el huésped tiene algún tipo de compromiso sistémico o local, y en aquellos casos en que la situación es tan mala que simplemente el tratamiento tiene consecuencias más graves que la propia infección para el paciente. Desde el punto de vista de la clasificación, tiene importancia en cuanto al manejo, porque lo que sí es cierto es que las osteomielitis en estadio 1, la que se localiza fundamentalmente en la medular, se podría tratar exclusivamente con antibióticos, mientras que el resto de las osteomielitis realmente van a requerir una combinación de desbridamiento quirúrgico, antibioterapia y, en función de la extensión del proceso, reconstrucción del hueso utilizando los distintos sistemas que vosotros conocéis mejor que yo. Dicho esto, vamos a centrarnos en la osteomielitis postraumática, que es la que vemos con más frecuencia en el hospital. Los factores de riesgo, como sabéis, de infección son la gravedad de la fractura,
el grado de afectación de partes blandas, la presencia o no de contaminación bacteriana y la asociación de patología vascular. Y en este sentido, la clasificación de Bustilo, que vosotros conocéis bien y que la traigo aquí no para discutirla, sino simplemente como recordatorio, pues es útil ya que mide todos esos factores que he mencionado. La importancia que tiene esta clasificación es que a medida que el tipo de fractura es más complejo, la tasa de infección que ocurre después de este tipo de fractura aumenta, de manera que las de tipo 3, que son las más graves y aquellas que tienen fundamentalmente afectación vascular, la tasa de infección, a pesar de la profilaxis que se haga en urgencias, sigue siendo muy alta. Esto simplemente es un recuerdo de... Perdón. Sí. Estoy presentando una sesión clínica. ¿Es urgente? Vale. Ahora, gracias. No es urgente, disculpadme. En este sentido, con respecto a las fracturas abiertas, es fundamental, aparte del manejo inicial en urgencias, la administración de profilaxis antibiótica. Esto se trató en una sesión hace unos días por uno de vosotros y únicamente traía esta diapositiva como recordatorio. No voy a insistir en los detalles porque hay una propuesta desde el Comité de Infecciones de modificar la pauta de profilaxis que está establecida en el hospital, que es esta que veis aquí. No he querido traer la propuesta hasta que esté aprobada, que simplifica un poco el manejo antibiótico de las fracturas abiertas, pero únicamente insistir en la importancia que tiene no solo el manejo quirúrgico que hacéis en urgencias cuando llegan estos pacientes, sino en la profilaxis antibiótica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección en las fracturas de la osteomielitis postraumática? Pues los síntomas son los que veis aquí, no siempre están presentes: dolor, fiebre, exudado, la presencia de drenaje de una fístula, signos locales de inflamación, bien sea tumefacción, eritema y aumento de la temperatura local, y por supuesto en aquellos pacientes en los que la evolución de la herida quirúrgica es tórpida, cuando hay expuesto hueso y cuando aparece retraso en la consolidación. Esos son típicamente las manifestaciones clínicas de este proceso. Y esas son algunas fotografías de las muchas que hay de los pacientes que han tenido este tipo de complicaciones en el hospital. Desde el punto de vista microbiológico, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Estos son los gérmenes que aparecen en todas las publicaciones con mayor o menor frecuencia. Los más característicos son los que aparecen aquí. Estos son una frecuencia superior al 25% y estos son ya mucho más raros: micobacterias, hongos, brucelas, salmonelas, etcétera, en los que hay que pensar en contextos muy concretos. Realmente lo que tenéis que saber y acordaros es que los gérmenes fundamentales son esos tres que hay ahí: estafilococo dorado, sensible a meticilina o resistente a meticilinas, luego ya lo veremos, estafilococo epidermidis y otros estafilococos coagulasa negativos, este gran grupo, y los bacilos gram negativos. Esos son los tres grupos de microorganismos que siempre hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a un paciente con osteomielitis postraumática. Como digo, hay otros, pero claro, el contexto en el que hay que pensar en los demás gérmenes pues varía. ¿Cómo llegamos al diagnóstico para instaurar un tratamiento correcto? El diagnóstico se apoya fundamentalmente en el análisis del tejido óseo. También podemos utilizar pruebas de laboratorio y estudios de imagen, y voy a comentar algunas cosas acerca de estos tres grandes grupos. Lo fundamental para establecer el diagnóstico etiológico y la confirmación anatomopatológica de que estamos frente a una osteomielitis en un paciente que presenta los signos clínicos que he comentado brevemente es el análisis del tejido óseo. Y del tejido óseo tenemos que hacer dos cosas: cultivarlo para obtener el germen o los gérmenes responsables, que van a ser, que es fundamental para instaurar el tratamiento antibiótico adecuado, y luego, por supuesto, ver la anatomía patológica y obtener datos que confirmen la sospecha clínica, fundamentalmente la presencia de inflamación y osteonecrosis. Por lo tanto, esto es fundamental y es el componente clave
para poder establecer un diagnóstico y sobre todo un tratamiento antibiótico adecuado que debe ir parejo al tratamiento quirúrgico agresivo que vosotros conocéis mejor que yo. Por lo tanto, es imprescindible obtener muestras adecuadas de tejido óseo, y esto es lo que muchas veces no hacemos del todo bien. Las muestras se deben obtener por biopsia abierta, esto es preferible siempre que sea posible, o bien se puede obtener mediante una biopsia percutánea con aguja o punción percutánea con aguja guiada por escopia o por TAC. Esta es una técnica que aquí tenemos todos los ingredientes o componentes necesarios para hacerla, y yo creo que lo hacemos no tan a menudo como sería deseable, y de hecho se obtienen muestras que no siempre ayudan, sino que hacen que el laboratorio tenga que cultivar muestras que no son las adecuadas y se genera información que puede ser confusa en cuanto a la etiología de esa infección. Con el fin de que los cultivos sean representativos, es importante interrumpir la antibioterapia. Ocurre con frecuencia que los pacientes les ha empezado a tratar, bien en el centro asistencial o bien en las consultas de aquí, con antibióticos, y eso enmascara los resultados de los cultivos. Entonces, siempre se aconseja interrumpir la antibioterapia 2 semanas antes de obtener la muestra de tejido óseo para cultivo, si es posible, y como mínimo 48 a 72 horas antes de la obtención de la muestra. Salvo en osteomielitis hematógenas, que suelen ocurrir en el contexto de un cuadro séptico, la verdad es que la osteomielitis crónica no es una urgencia médica y por lo tanto da tiempo a quitar los antibióticos, por supuesto vigilando al paciente, pero da tiempo a que el paciente esté sin antibióticos para aumentar el rendimiento de la muestra de tejido que se obtenga. ¿Qué pasa con los cultivos de las muestras de trayectos fistulosos y de las úlceras superficiales? Con frecuencia se reciben en el laboratorio tolundas que corresponden a exudados de fístulas o exudados de heridas superficiales que tienen aspecto de estar infectadas. Esas muestras con frecuencia tienen varios microorganismos, o a lo mejor solo uno, pero pueden no ser representativas de la microbiología que está en el foco óseo, de la microbiología profunda, que es la que nos interesa con el fin de diseñar el tratamiento antibiótico correcto. Entonces, el axioma y lo que se dice siempre es que las muestras de los trayectos fistulosos no son útiles, pero hay que hacer una salvedad, que es lo que trato de poner aquí. Sirven para detectar si el paciente está colonizado por un germen resistente que obligue a instaurar protocolos de aislamiento, bien sea un estafilococo resistente a meticilina o un enterococo resistente a vancomicina, por ejemplo. O sea, nos permite detectar la presencia de ese microorganismo, pero no nos dice que ese microorganismo sea el causante necesariamente de la infección en el foco óseo. Y la excepción es que el aislamiento de Staph aureus parece que tiene una buena correlación su presencia en un trayecto fistuloso, en una muestra de exudado obtenida a través de un trayecto fistuloso, con su presencia en el foco óseo. Excepto en esas dos situaciones, todo lo demás lo único que hace es confundirnos en el sentido de que se recuperan bacterias diversas y no necesariamente representan la bacteria que está produciendo la infección en el tejido óseo. Por lo tanto, insisto que lo esencial es obtener muestras adecuadas de tejido mediante las técnicas que he comentado anteriormente. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué podemos hacer? Bueno, fundamentalmente obtener una analítica de sangre y determinar la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y, en algunos casos, obtener hemocultivos. Con respecto a la velocidad de sedimentación y a la proteína C reactiva, son parámetros inespecíficos de inflamación, son reactantes de fase aguda, pero sí nos sirven para el seguimiento de los pacientes que tienen una osteomielitis demostrada, como veréis luego en los algoritmos de tratamiento, para el seguimiento y asegurarnos de que esos parámetros se van normalizando en el tiempo y que por lo tanto la infección está respondiendo de forma adecuada al tratamiento. Los hemocultivos tienen interés en aquellos pacientes de osteomielitis postraumática que tienen fiebre, porque si recuperamos una bacteria
de los hemocultivos, realmente eso ya nos da la información microbiológica que necesitamos y puede obviar la necesidad de obtener una muestra de tejido óseo. Esto es mucho más claro, como insistiré posteriormente, en los casos de osteomielitis vertebral. Y por último, tenemos las pruebas de imagen, que cada vez hay más y que cada una aporta una parcela más o menos característica. Y realmente lo que siempre hay que hacer es una radiografía simple, que a veces la olvidamos y nos vamos directamente a técnicas más sofisticadas. La radiografía simple da información, aunque no siempre, sobre la posibilidad de que exista una osteomielitis en ese hueso que se esté estudiando. De todas las técnicas que he visto ahí, ¿cuál es la mejor? Bueno, cada una tiene sus características, estas son algunas imágenes, y sus limitaciones. Y realmente no he encontrado ningún artículo, ninguna revisión, excepto lo que hay aquí, que compare todas estas técnicas. Y los datos están aquí, tampoco voy a insistir mucho en ellos, son 2 artículos, y quería llamar la atención sobre 2 cosas. Primero, una radiografía simple siempre hay que obtener, podemos ver datos sugestivos de osteomielitis, pero sin duda alguna la resonancia magnética es la que probablemente más información da, permite conocer la extensión del proceso infeccioso óseo, nos da información sobre las partes blandas, el estado de partes blandas de tejidos, etc. Y quería mencionar el PET-TAC, que va encontrando hueco en la disponibilidad de técnicas de imagen para ayudarnos en el diagnóstico. Nosotros no lo tenemos aquí, es una técnica cara, pero parece que tiene una sensibilidad y una especificidad adecuadas para el diagnóstico de infección osteoarticular. Por lo tanto, radiografía simple, resonancia, y en algunos casos en los que sea difícil o haya dudas, se puede plantear la posibilidad de hacer un PET-TAC. Con respecto al tratamiento, y me voy a centrar en el tratamiento antibiótico, algunos conceptos generales. Como sabéis, el tratamiento de la osteomielitis crónica incluye un montón, lógicamente, de aspectos quirúrgicos que están listados ahí. Pero el tratamiento antibiótico es uno de los varios componentes. Todo lo demás es tarea quirúrgica, por así decirlo. O sea que el desbridamiento quirúrgico amplio y adecuado es fundamental. Y el tratamiento antibiótico, que es importante, es solo una parte del tratamiento de esta entidad. Con respecto al tratamiento antibiótico, únicamente mencionar que la duración óptima no está bien establecida, ya que se trata de una entidad muy heterogénea y no hay ensayos clínicos prospectivos randomizados que demuestren la superioridad de una duración frente a otra, de un régimen de antibióticos frente a otro. Lo que sí está claro es que los modelos experimentales sin desbridamiento quirúrgico, y en esto se basan los protocolos que utilizamos en la actualidad, demostraron en su día que 4 semanas de antibioterapia son superiores a 2 semanas, o sea, 2 semanas son insuficientes, y que por encima de 6 semanas el beneficio del tratamiento antibiótico, si el paciente está evolucionando bien, como comentaré luego, y los marcadores de inflamación se están normalizando, el beneficio es poco claro. Por lo tanto, se recomiendan en general entre 6 y 8 semanas de antibioterapia intravenosa como norma. Una vez obtenidas las muestras, una vez realizado el desbridamiento quirúrgico adecuado, hay que instaurar tratamiento antibiótico y debe durar entre 6 y 8 semanas, con algunas excepciones. En algunos casos se dice que se puede utilizar ciclos más cortos de antibioterapia, sobre todo con los antibióticos que tenemos hoy en día, que algunos de ellos tienen una buena penetración en tejido óseo, si el desbridamiento quirúrgico ha sido extenso y satisfactorio y amplio y se ha podido evitar todo aquello que estaba infectado. Y debe prolongarse en presencia de material de osteosíntesis hasta completar de 3 a 6 meses de antibiótico, dependiendo de la evolución del paciente, hasta la consolidación de la fractura y, por supuesto, hasta que se normalice la velocidad de segmentación en la PCR. Por lo tanto, de partida entre 6 y 8 semanas, y luego alargar o no en función de la evolución clínica, de la evolución de los parámetros analíticos y de la presencia o no de material de osteosíntesis. Esto es una tabla que, como digo, os pasaré luego las diapositivas, o sea que no hace falta tampoco insistir mucho, pero bueno, es un poco la lista de antibióticos
se utilizan para la infección ósea dependiendo de los gérmenes más frecuentes, que son los que, como he dicho, los Staph aureus, los coagulase negativos y los bacilos gram negativos. Y señalar algo que volveré a decir luego, que cuando hay infecciones por gram positivos y material de osteosíntesis es importante asociar siempre rifampicina, porque ese antibiótico tiene actividad frente a las formas bacterianas que colonizan rápidamente el biofilm y que sirven para la persistencia de la osteomielitis y la reactivación posterior en los pacientes que tienen material de osteosíntesis. Por lo tanto, ¿cómo manejamos la osteomielitis postraumática desde el punto de vista médico y quirúrgico ante una sospecha de osteomielitis? Fundamental, no administrar antibióticos, a no ser que el paciente esté séptico, o suspenderlos 2 semanas, como he dicho antes, o durante un periodo mínimo de 48 a 32 horas antes de obtener la muestra de tejido óseo. Se hacen una serie de estudios, radiografía simple, otras pruebas de imagen en función de la disponibilidad de lo que nos dé la radiografía simple y, por supuesto, obtener analítica con una determinación de velocidad de sedimentación PCR y hemocultivos dependiendo de la situación clínica frente a lo que nos hallemos. Una vez hecho eso, hay que proceder al desbridamiento quirúrgico, obtener una muestra de tejido óseo para cultivo y anatomía patológica e iniciar antibioterapia empírica. El protocolo que nosotros seguimos aquí en el hospital, que es el que se utiliza en otros sitios, tiene en cuenta la posibilidad de los estafilococos resistentes a meticilina y de los gram negativos. No sabemos frente a qué estamos hasta que el laboratorio nos informe qué se ha obtenido en los cultivos de esas muestras de hueso, y por lo tanto el tratamiento que recomendamos de forma empírica es la vancomicina asociada al ciprofloxacino. Con eso cubrimos los estafilococos resistentes a meticilina y los bacilos gram negativos, incluida la pseudomonas. Por supuesto, una vez que el laboratorio nos informe de los resultados y sensibilidades de las bacterias obtenidas, hay que ajustar la antibioterapia y, como he dicho antes, hay que completar hasta 6 semanas de antibioterapia, las primeras 2, si es posible, por vía intravenosa, el resto por vía oral. Y digo esto, si es posible, sabéis que muchas veces los pacientes se van de alta incluso antes de que hayan completado 2 semanas. Tenemos antibióticos que se pueden dar por vía oral que tienen actividad frente a las bacterias que se recuperan habitualmente en las muestras de tejido óseo y que tienen una buena biodisponibilidad y penetración en el tejido óseo. Por lo tanto, se puede cambiar a vía oral antes de que el paciente haya cumplido las 2 semanas, pero bueno, las 2 semanas de tratamiento intravenoso, y en algunos sitios dicen que hasta las 6 semanas han de ser de tratamiento intravenoso, es lo que está publicado y por lo tanto he de mencionarlo así. Y por supuesto hay que hacer un seguimiento clínico, radiológico y con velocidad de sedimentación y PCR para asegurarnos de que el proceso se está controlando. Bien, en aquellos casos en los que además de la infección existe material de osteosíntesis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues una vez obtenido el tejido óseo para cultivo y anatomía patológica, como mencionaba en la diapositiva anterior, si el paciente tiene material de osteosíntesis y el foco de fractura es estable, se puede proceder a la retirada del material de osteosíntesis y a instaurar antibioterapia durante las 6 semanas que he comentado. Cuando el foco de fractura no es estable, se pueden ocurrir 2 cosas. Puede o no retirarse el material de osteosíntesis, eso ya es una decisión quirúrgica vuestra, y en estos casos habría que, si no se retira el material de osteosíntesis, mantener la antibioterapia hasta la consolidación de la fractura, y esos son los tiempos en los que esas 6 a 8 semanas hay que prolongarlas hasta 6 meses o más si hace falta. En ese momento se puede retirar el material de osteosíntesis y proceder a sus cultivos. Si el foco no es estable y se retira el material de osteosíntesis, la antibioterapia puede ser más corta, durante 6 semanas, posteriormente se procede a la reconstrucción, y tanto en estos casos, cuando se ha retirado el material de osteosíntesis o no se ha retirado, una vez que se retire o se reconstruya el foco que queda, hay que volver a obtener cultivos intraoperatorios y, dependiendo de los resultados de los cultivos, o bien el tratamiento antibiótico finaliza o hay que volver a empezar. Lo que sí es importante es que cuando el material de osteosíntesis se deja,
y hay cocos gram positivos, estafilococos, en los resultados de los cultivos, como ya he dicho en un par de ocasiones, es importante que la antibioterapia incluya rifampicina por la actividad de este antibiótico sobre las bacterias que forman o que colonizan el biofilm. La otra entidad que quería discutir con cierto detalle, porque la vemos aquí, es la osteomielitis vertebral. Hay fundamentalmente dos grandes grupos: la osteomielitis hematógena, en la que la causa se identifica aproximadamente en la mitad de los casos, suele tener un origen en infecciones urinarias en pacientes ancianos, bien puede ser un foco cutáneo de partes blandas que puede ser realmente muy poco sintomático, puede ser un simple forúnculo pequeño en la piel, o un foco vascular, bien sea una vía o en pacientes que tengan endocarditis. Y la que vemos aquí fundamentalmente es la osteomielitis vertebral postquirúrgica. Los gérmenes son diferentes según el tipo que se trate. En la que es de origen hematógeno, Staph aureus, Escherichia coli y los coagulasa negativos. Y en la postquirúrgica, lo que está en las series publicadas, que no coincide con lo que nosotros tenemos aquí, y esos datos ya los presentaremos, espero que próximamente. A uno de vosotros nos está ayudando a hacer una revisión de la experiencia en esta casa, son los estafilococos coagulasa negativo y el Propionibacterium agnes, que es una bacteria que en la última década va adquiriendo más y más importancia en la infección osteoarticular, y que antes, con los métodos que había en el laboratorio, no se identificaba como tal y podía pasar desapercibida como una corinebacteria y considerarse un contaminante. Desde el punto de vista clínico, la osteomielitis vertebral produce dolor localizado en la columna, en la zona que este afecta, fiebre, aunque en menos del 50% de los casos en las series publicadas, y en un tercio aproximadamente pueden aparecer complicaciones neurológicas secundarias a la presencia de abscesos, fundamentalmente el absceso epidural, que como sabéis es una complicación clínica urgente que requiere tratamiento quirúrgico, drenaje inmediato. Desde el punto de vista del laboratorio, 2/3 de los pacientes tienen leucocitosis, el aumento de la velocidad de sedimentación es muy frecuente y prácticamente en todos los pacientes la PCR está elevada. Pasa que sí es cierto que en pacientes que han sido sometidos a cirugía de columna vertebral, la PCR simplemente por la intervención quirúrgica se eleva y se puede mantener elevada durante un mes y medio. Por lo tanto, es un dato que apoya la posibilidad de infección, es decir, una PCR elevada, pero tampoco sabemos si es consecuencia de la cirugía o de la presencia de una infección. Lo que ayuda en este sentido es que la PCR sea normal. Si la PCR es normal, la posibilidad de osteomielitis vertebral es poco frecuente, ¿no? Y lo que sí es muy frecuente, o más frecuente que en el resto de las osteomielitis, es la positividad de los hemocultivos en los porcentajes que veis ahí. Desde el punto de vista de las pruebas de imagen, siempre hay que obtener una radiografía simple, pero la resonancia magnética es la técnica de elección. Y lo que no tiene sentido es hacer lo que a veces hacemos aquí, con relativa frecuencia, no a veces, es pedir una resonancia y además una mamografía con galio y tecnología. La resonancia nos da la información que necesitamos, aunque a veces puede confundir o puede no distinguir lo que es una osteomielitis postquirúrgica de esa artrosis inflamatoria que puede producir cambios en imagen muy parecidos a los que se ven ahí, y hace poco tuvimos un caso aquí en el hospital. Por lo tanto, frente a una osteomielitis, a la sospecha de una osteomielitis vertebral, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener una radiografía simple y unos hemocultivos. Si los hemocultivos son positivos, ya está, el diagnóstico microbiológico está establecido, y eso nos permite diseñar la pauta de antibióticos que hay que ponerle al paciente. Si los hemocultivos son negativos, habría que obtener una resonancia magnética y, de acuerdo con los hallazgos, realizar la toma de muestras de tejido profundo, como he dicho antes, para cultivo, y eso se hace mediante biopsia abierta o biopsia guiada por TAC. Desde el punto de vista de manejo antibiótico y quirúrgico,
¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, se distinguen dos grandes grupos. Aquellas infecciones que son precoces, es decir, que ocurren dentro del mes siguiente de la cirugía, y aquellas que son tardías. El manejo en cuanto al tratamiento es distinto y controvertido. Lo que voy a presentar aquí se basa en la experiencia del grupo de la Clínica Mayo. Y es algo que nosotros no hemos hecho siempre aquí y que a lo mejor es algo que habría que plantearse. En aquellos casos en que la infección es precoz, es decir, dentro del mes siguiente de la cirugía, hay que realizar el desligamiento quirúrgico y con toma de muestras, y se puede dejar el implante en estos casos. Hay que instaurar antibioterapia empírica, vancomicina y cipro de entrada, ajustar la antibioterapia en función de los resultados de los cultivos, añadiendo rifampicina si en los cultivos nos dicen que hay un coco gram positivo, y esta antibioterapia debe prolongarse hasta 2 años. Según de acuerdo con esta serie, los datos son muy contundentes y el artículo está en la bibliografía por si lo queréis revisar. Y esta antibioterapia tan prolongada consta de 2 semanas intravenosas en el hospital y la administración de antibioterapia por vía oral hasta que se produzca la fusión vertebral. En aquellos casos en los que la infección es tardía, es decir, aparece después del mes de la cirugía, nuevamente el desligamiento quirúrgico, toma de muestras, retirada del implante. Aquí sí hay que quitarlo porque si no los datos de las curvas de Kaplan-Meier que presentan estos autores son realmente significativos. O sea, si no se quita el implante hay fracaso siempre. Se instaura antibioterapia empírica, se ajusta según los resultados de los cultivos, y en estos casos, al haber retirado el implante, la antibioterapia puede ser más corta, en ese número mágico, esa cifra mágica de 6 semanas de antibiótico. Esta es una diapositiva que probablemente no se ve bien, se verá bien cuando imprimáis, que ya os paso la charla, que da información, yo creo que es útil, sobre los antibióticos que se deben utilizar o que se utilizan con más frecuencia en los casos de infección ósea.